Bueno, seguimos acá en One Capital con vos, ahora con un tema muy actual. Ayer se desarrolló la marcha a nivel nacional de Ni Una Menos, después de aquel primer Ni Una Menos, 11 años después, en donde hubo más de 3.000 femicidios, desde que se realizó aquel Ni Una Menos, y en esta última semana tuvimos un femicidio de Agostina Vega que conmovió el país en Córdoba, con una justicia machista que no solamente se retrasó y violaron todos los protocolos que hay al respecto en materia legal, sino que además, o sea, no tiene una perspectiva de género en estos casos, además de no haber acompañado de toda la familia. Sumado el caso de Dulce, que también estaba en Misiones, una chica que también 17 años, una 14, otra 17, desapareció. La madre se cansó de hacer denuncias, no la buscaron y la encontraron de casualidad en un baldío, ¿no? La verdad, una cosa increíble, que la encontró un vecino, nada que ver con la justicia. Y el caso de Carolina acá en Temperley, donde, bueno, ella logró hacer la denuncia al 911 y la policía, ni bien estuvo por llegando, o sea, no entró a la casa directamente, y el psicópata asesino la apuñaló y la mató, logrando otro femicidio más en la Argentina. Es una cosa que no se termina más. Todos los que hemos sufrido violencia laboral, violencia física, violencia de todo este estilo, la verdad que la verdad que es algo que no se te termina más, y no se te van, las huellas que te dejan no se te van nunca más en tu vida. Pero más allá de eso, llegamos al extremo, ¿no? Que es lo que hablamos siempre, que son los femicidios. Entonces lo tenemos como invitada a Paola Ayala, que Paola Ayala es especialista en políticas de género, viene luchando hace muchísimos años con charlas compañeras, con un montón de espacios que ha creado en función de los derechos humanos, el derecho también de las mujeres, y también en función de todo lo que tiene que ver, Ni Una Menos, y esta lucha colectiva de que no haya más violaciones, de que no haya más violencia de ningún tipo hacia las mujeres, y mucho menos el extremo de todo esto, que son los femicidios, que es algo muy grave. Así que Paola, bienvenida a Buen Capital con vos. Bueno, queríamos que nos comentes un poco. Hola, bueno, gracias Bueno, por la invitación. no, por favor. Sí, una pena que los compañeros de la UEM se hayan ido, porque también tenemos que charlar esos Quedó temas con los Beto, compañeros, sí. Beto, comisión directiva de la bola Sí, acá. sí, sí. Sí, no, Así que muchos este, me parece que no tenían ganas de sí, opinar. El tema es que ellos es, salen de fábrica, tienen Ya que sé, no, volver, entonces es un tema también. sí, porque creo que lo más importante de este Ni Una Menos es eso, dónde están los varones Ujú. y qué es lo que hacen los compañeros y compañeras ante estas situaciones, ¿no? O sea, de no hablarlo, de no hablar entre sus compañeros, sus amigos, sus familiares. O sea, había varios carteles, ¿no? Uno, yo también lo había puesto, o sea, no nos dan las cuentas. O sea, todas nosotras tenemos amigas, compañeras, familiares que han sido abusadas, que han sido violentadas en diferentes ámbitos y, o sea, y nadie tiene ningún varón amigo que sea violento, que sea abusivo. Entonces, ¿por qué no se habla eso también, no? Y bueno, claro. parte de que creo que tres j trajo eso, me parece, porque en varios medios de comunicación, varios comunicadores salieron a hablar ese tema también. Pero bueno, es algo que se tiene que romper y es algo que lo tienen que hacer entre ustedes los varones, porque nos dicen, nosotros no sabemos qué hacer y bueno, nosotros tampoco tenemos por qué estarlos educando también en eso, ¿no? Sí, no, Mm, también tenemos algunos comunicadores que le dan lugar como a Diego Ujú. Recalde, o sea, que la verdad, acusando a una chica mm. de ser la culpable, ¿no? Con este comentario de que se le notaba ¿Cómo que se el cuerpo no movía? era, cómo se movía, Ujú. cómo seducía a una chica de 14 años que la llevaron engañada, la mataron, la descuartizaron, o sea, Tenemos el caso de Cordera, el de Moreno también, qué sé yo, son sí, compañeros que, bueno, que más allá de los años que tienen, me parece que no, porque había mucha gente adulta también, varones ayer, que sí. estuvieron en la marcha y que van por sus nietas, por sus hijas, que bueno, han Muchos jóvenes sufrido. también, vi, Sí, pero digo, o chicas, sea, no es una chicos, cuestión sí, generacional, es una claro. cuestión de actitud y una cuestión de quererlo hacer, me parece. Ahí estamos en la posibilidad, o muchos como yo, de desconstruirnos para volver a construirnos. Creo que ese es el camino de, Sí, de ver, porque obviamente
todas familias se construye de una manera, con una visión que pensábamos que era la que tendría que ser y entendíamos que el no decir, el no escuchar, era justamente el camino que avanzar. Hoy justamente en la radio y también festejo que muchos medios, ayer, hoy también, estén difundiendo mucho el tema de la marcha de ayer. Por ejemplo, uno de los medios puso un micrófono abierto para todas las mujeres que quieran comentar algo sobre esto y Sí. generaron un batagoles de acordarse. Por ejemplo, me acordaba, porque justamente me estaban pasando vuelta en la radio cuando venía al trabajo, de gente grande, adulta, de ver situaciones de cuando era niña Sí, o joven, han pasado por un hecho y el miedo al no decir nada en esto, en la construcción familiar, sí, de cómo estuvimos construidos, cómo estuvimos avanzando y esto, y que pareciera que una cosa, o si hablas vas a generar un conflicto, y si lo decís se van a pelear la familia, y si sí. lo hablas se destruye la familia, Mm. y todo un También ir con contexto. esa carga, ¿no? Sí, De sí, sí, que si bueno. no la familia se va a romper. Bueno, es justamente lo que me llamó la atención en esto. O los Por eso te trapitos decía sucios yo, se lavan en casa. claro. O, Ujú. Por eso todo dijo, se- de desconstruirnos para Sí. volvernos a construir y Sí. ver qué formamos. La otra vez tuvo mi hija acá, fui Sí. ferviente militante también de unas construcciones, en la cual a mí ella me enseñó mucho, Mm, porque yo tengo que ser claro, Sí. o sea, me enseñó mucho de un montón de cosas, mm. que capaz que uno construido de una manera, Sí. decir, opa, Pero todavía, digamos, o sea, como Beto está más deconstruida porque tuvo una hija mujer y muy ujú. joven Sí, también. sí, sí. La realidad es que, o sea, mucho todavía se sigue cuestionando, ¿no? ¿Por qué Ujú. femicidio? ¿Por qué femicidio? Sí. Bueno, pero es parte de lo que el gobierno por algo nos quiere de enemigas a nosotras, a las feministas, Ujú. y querer correr. O sea, vienen a decir de que bajaron casos. Lo que Ujú. pasa es que si no lo caratulas como femicidio, obviamente que vas a tener menos cantidad de femicidios por año. Pero Lo vimos con este, el fiscal de Córdoba, ¿no? O sí, sea, el Garzón, que trataba claramente de evadir el tema de la perspectiva de género, ¿no? O sí. sea, la verdad, una situación muy complicada, o sea, premió un perro, o sea, digamos, o Sí. sea, Bueno, y mandando estaban un la montón de medalla. varones y la única que salió a hablar fue una compañera de allá de Córdoba, Ah, legisladora. Y vos decís, o sea, ¿por qué cuesta romper ese patriarcado que tienen y esa cofradía, como le dice Malena Pichot Peniana, que por qué no pueden salir o sea, el caso que sacó, el estudio que hizo la CNN, que eran de 62 millones de chabones mirando tips para violar a su pareja y poderlas drogar y después podérselas violar. El tema también de la compañera esta Pelicot de allá de Francia. O sea, son todos chabones. No decimos que todos los chabones son femicidas y son abusadores y violentos, pero siempre es el hombre. O sea, nosotras, hay casos excepcionales, porque ya me imagino. Ay, ¿por qué no van a decir lo de Lucio? Y bueno, ya sabemos que nos quieren minimizar de ese lado, pero bueno, decís, siempre son varones. Siempre son Acá, varones. Entonces, bueno, o sea, si no se rompe eso, nosotras ya estuvimos en la calle, ponele mucho antes, pero a partir del 2015, con la Ni Una Menos, como que salimos y rompimos mucho más y rompimos y estuvimos en las calles. Pero decimos, ¿y los varones dónde están? O claro, sea, ¿por qué? Había un cartel que era muy, muy fuerte, que decía, faltan 10 femicidios para el Mundial. claro. Que una señora se nos acercó y dice, che, es muy fuerte. Y dice, encima está todo con negro y no sé qué. Y entonces una compañera nuestra, que estábamos ahí en una mesa de un bar, después en que terminamos de la marcha, y le dice, pero bueno, o sea, no quisieron ir a tomarle la denuncia a la mamá de Agostina, porque estaban, o sea, la Mm, policía estaba abocada a un no, partido. O sea, al y sí. final de la copa, no sé qué, Sarasa. Ujú. Y decís, entonces, Pero ¿cómo aparte nos no, venimos a cuestionar por un cartel claro, siendo que no. nos terminan matando? No, aparte es terrible, ¿no? Esto que muchas veces son las propias mujeres las que en vez de defender las luchas, o sea, a veces decís, bueno, la verdad, no sé qué, no es muy fuerte. En la dictadura con el mundial se tapaban desaparecidos, Sí. digamos también, ¿no? O sea, O sea, y la porque seas mujer verdad, no significa tampoco que seas claro, feminista y que termines defendiendo todas estas luchas, porque desgraciadamente yo no, he sufrido un montón de violencia también a través de compañeras, sí, que se llaman compañeras, que ocupan lugares también dentro de los sindicatos, y que porque estés ahí no significa tampoco de que no, estés de ese lado. claramente. No, hay muchas compañeras que el tema de la violencia laboral y la violencia
no lo toman en cuenta y piensan que es No. solamente un chiste. Igual que también hay muchos gremios que no tienen licencia por violencia física. Hay, bueno, algunos gremios que han logrado en la negociación colectiva meterlo, Sí, pero hay pero que ver también si el tema es para después, adentro del sindicato, porque sí, una cosa también es en la parte laboral lo que vos puedas poner, que también nos cuesta un montón, porque nunca es sí, el momento para no, hablar de estos temas, porque siempre hay algo más importante que sí, despidos, que las paritarias, que qué sé yo. Y nada, y tenemos esos problemas adentro de nuestros sindicatos. Y dentro de nuestros sindicatos, porque yo hablo con un montón de compañeras, porque yo fui sindicalista, y decimos, donde más sufrimos violencia es ahí adentro también. claro, tal cual. Entonces decís, ¿cómo puede ser que terminen encima dándole lugares y puestos a chabones que son violentos y que las compañeras se terminen callando? Porque después las que hablamos, obviamente quedamos afuera, como fue mi caso, de Claro, haberme quejado por mi delegado general que tuve, que bueno, después salió la condena de 2 años, le dieron por privación de libertad de su pareja y por violencia de género. Entonces decís, nosotras somos las que quedamos afuera, pero bueno, a estos lo siguen sí. premiando. No, Entonces tenemos esos el que sindicatos habla hoy. siempre es perjudicado. Hay Obvio. un caso en la justicia muy famoso ahora en el ámbito del Poder Judicial de violencia laboral, de acoso, porque no es a ver, no es solamente, cuando uno dice violencia laboral también hay abusos dentro Sí. de los organismos, también hay acoso sexual y demás. Y la chica, bueno, manifestó lo que le estaba pasando y la excluida del Poder Judicial fue ella. Sí. ¿No? O sea, entonces, y nada, y es como estas cosas siguen en en la Secretaría de Trabajo, o sea, en el otro, en la última parte del gobierno de Alberto, un femicidio poco conocido, o sea, ¿no? No fue ahí, pero fue dentro de dos trabajadores, se había denunciado a recursos humanos que no podían estar juntos, esas personas, y los obligaron a dejando trabajando juntos, ¿no? Mm. Estas cosas siguen pasando, sigue habiendo poca mella, ¿no? Como, bueno, no es tan importante, bueno, lo van a solucionar, es un problema de pareja. Y bueno, uno se mete, y cuando se mete parece, no, pero vos no te tenés que meter porque es un problema de pareja, pero los problemas de pareja terminan en femicidios. Sí. Los problemas donde el Estado no se hace responsable como ahora y que todavía, porque si antes pasaban estas cosas, ahora pasan más, ¿no? La primera que fue a hablar de femicidio en Argentina fue Cristina Fernández de Kirchner. Yo la primera persona que escuché hablar de violencia de género en Argentina fue Cristina Fernández de Kirchner, que hoy está presa y en parte le hicieron pagar muchísimas cosas, no solamente por todo lo que hizo por el pueblo, sino por ser mujer, Sí, una ¿no? violencia política. Violencia Sí. política, Aparte violencia se de metieron con la todo hija tipo. también. La enfermaron. Sí. Sí, sí, sí. Y bueno, hablando también del Poder Judicial, no sé, tenemos ahora en línea No, a a Valeria Valeria. Ayala, tocaya de Paola, no son familiares ni Pero nada somos por el estilo, primas pero de primas lejanas, militancia. porque también hubo, bueno, una cuestión muy bastante complicada en el Colegio de Abogados, para que también lo podamos Mm. analizar acá con Pau. La realidad es que no se termina más, ¿no? Porque de aquel ni una menos Sí. por esta chica que murió, que la mataron porque fue un femicidio. También tenía 14 años, como Es que Agustina Vega, lo ¿no? O que vos sea, decías, o sea, este gobierno, ya en la forma de hablarnos y todo como se expresa el presidente, o sea, los va envalentonando. Entonces saben de que no pasa nada y entonces, o sea, ¿cómo puede ser que la policía haya llegado al domicilio de esta chica de Temperley que tipo le estaba por matar? Y porque sí. no tenían Orden la orden judicial. judicial, se dieron media vuelta y se fueron. O sea, ante eso vos tenés que romper y entrar. Y sí, O sea, y de bueno, salvar la vida de la persona, ¿no? sí, Que para obvio, eso sí. Mm. está la justicia. Pero tampoco no se pudo, ¿no? Esto de las tobilleras no sirven para nada, la verdad, o sea, no es que No, no botón sirve. antipánico, hay un Pero montón, o bueno, sea, hay un montón de el cosas. otro día en Tucumán también la chica esta que estaba dentro del auto y el tipo se le tiró arriba del capot. O sea, Ah, son un montón de situaciones que van pasando y que no, por eso digo, o sea, para mí el problema está de que, o sea, que mientras los hombres, o sea, la sigan mirando de costado y que yo no soy violento, entonces yo ese tema no te lo hablo, me parece como que ahí hay que claro, romper. pasa que también creo que, viste, muchos dicen, bueno, no, yo no le pego a las mujeres, no soy violenta, pero tienen otro tipo, violencia psicológica, Los violencia, micromachismos. claro, o sea, no es, así Mm. también empieza la violencia, porque también hay Sí, que recordar esto, la violencia física termina sí. primero con la violencia psicológica, el no servir para nada, sos una inútil, sos una negra, estás Ujú. gorda, el causo.
O sea, porque Bueno, pero la eso derecha viene con esa claro, machofera que vienen claro, generando, o sea, de que la mujer le tiene que obedecer al hombre y claro, los tipos se van sumando a eso. claro. Desgraciadamente, Pero hay una jefa. sí. Pero bueno, cumple más el rol de chaboncito, digamos, Pero sí, que otra totalmente. cosa. Por eso, Sí, justamente, siempre para mí le dice la jefa. No, el jefe dice. el jefe le dice. El jefe le dice. Sí, Y marca justamente eso, una mujer con poder. Claro. Porque sí. marca justamente eso, una mujer con poder. Bueno, a Cristina la mataban por el tema de, bueno, se repintarrajea, mira cómo se Sí. viste, los Ujú. tacos que usa, las carteras, que qué sé yo, o sea, Ujú. bueno, Y vos te tenés que masculinizar para poder estar en el poder y me parece que no. y no, Está aparte bien que no, Cristina no lo haya tiene que ver. marcado. Ah, O sea, eso sí, por ahí es una cuestión también, viste, que nosotros en los debates feministas le Sí. damos, porque muchas veces también se confunde, ¿no? O sea, la mujer tiene que ser como quiere ser. obvio. Y no por eso se merece ni que la maten, ni que la violen. Si quiere usar una pollera, si quiere estar toda pintarrajeada, si quiere estar, o sea, cada uno elige como quiere ser. O sea, ni desprestigiar a la que no lo hace porque no le gusta, porque no quiere, porque no puede, ni tampoco. O sea, aceptar al otro como es, ¿no? O sea, Sí. y realmente hay una situación de que nadie se merece Ujú. ningún tipo de violencia, ni No, por cómo bueno. te vistas, ni por cómo sos, ni por cómo caminás, ni por Ujú. cómo se le ocurre a un tipo como Diego Recalde decir que una Ujú. chica de 14 años se notaba que el cuerpo, no sé qué, Ujú. Sí. la verdad es algo aberrante que deberían repudiarlo mucho más los medios de comunicación. Mm. Si bien hay medios que sí se comprometen, como dice Beto, o Ujú. sea, que estuvieron ahí, que dieron testimonio, porque muchos de los que participamos ayer, o sea, fuimos víctimas, o un montón de cuestiones, o no pudimos denunciar. Acá se trató el tema de la ley de falsas denuncias, porque bueno, Sí. la verdad no, yo no estaba muy de acuerdo con lo que, a ver, a mí me molesta, ¿no? Un poco de esto de decir, bueno, a sacar esta ley porque obviamente hay un porcentaje mínimo del 1% de personas que hacen denuncias falsas, está Menos. comprobado. Ujú. Y segundo, también, si ahora no se hacen las denuncias, con esto se puede empeorar No, más. no. Pero también la realidad es que si hay una persona que denuncia falsamente cuando uno ha vivido cosas y por ahí no ha denunciado, Ajá. es algo muy grave, ¿no? O sea, no ha denunciado porque sabemos que la justicia tampoco No, hace ni te da nada. En otros herramientas. momentos Mm. todavía era peor, que ni se hablaba de estos temas. Y vos cuando ibas yo me pasó con propios familiares míos, de acompañarlos a las comisarías, todo, y decían, pero bueno, pero está toda quebrada, toda lastimada, y no lo tomaban la denuncia. Mm. Bueno, las profesionales que vinieron a hablar justamente sobre la falta de denuncia decía que no hace falta esa ley porque nuestra ley cubría toda la expectativa. El tema es que dentro de los juzgados no se toman las herramientas necesarias. Estamos hablando justamente de los tratados psicológicos y demás que justamente no se dan orden porque no hay, o no hay insumos, no hay esto, no hay aquello. Pero si se tendría que tratar cuando se hace una denuncia, cuando se habla de esa falsa denuncia, automáticamente tienen que estar los psicólogos para hacer las pericias y Claro, automáticamente ahí vinieron a saldrá. hablar como un poco No, a favor de la falsa claro, denuncia, pero claro, terminaron, sí, o sea, diciendo no, en claro, Al realidad final. el problema es la justicia, porque ya claro, está dentro. exactamente. Aparte, Sí. hay una cuestión legal que ya está dentro de la, digamos, dentro de la ley que habla de decir la verdad, ¿no? O Ujú, sea, ya está tipificado, o claro. sea, el tema. Pero después, por otro lado, tenemos a Porcel, que lo quiero volver a nombrar, Marcelo Porcel, que está condenado por abuso sexual de un montón de chicos y está libre Mm. por tener plata y poder. Y Obvio. bueno, estamos hablando del Poder Judicial y todo lo mal que funciona y todo. Y bueno, vamos a hablar del Colegio Público de Abogados, que ahí la tenemos en línea a la doctora Valeria Ayala, que vivió un inconveniente. ¿Cómo estás, Vale? Justo te invitamos el Ay, día que está Pau, así te sentís como en ay, qué casa. felicidad verlas a las dos Ah, juntas, la verdad. sí. Un beso, Pau, mi prima, porque yo Sí, soy Ayala claro, también. sí. Te La verdad que re saluda también contenta. Beto Ábalos, que es comisión Hola, directiva de la UON Beto. Hola, hola. Capital. Bueno, Prometo ir al piso un día porque siempre me invita Gise y la verdad que va a ser un gusto para mí en algún momento ir ahí. Hoy tengo un día terrible, por eso no claro, pude, pero estoy acá escuchando claro, atentamente todo lo que dijeron, coincidiendo en todo, lamentando mucho la situación machista a nivel institucional, porque la realidad es que esto que hablaban ustedes de que la justicia es machista lo es. Nosotros lo vimos con el fiscal,
cuando habló con soberbia, cuando puso a todos hombres a hablar en esa conferencia de prensa, dio también una demostración de, entre comillas, quién tiene el poder, ¿no? Yo lo sentí de esa manera, me sentí muy afectada porque tengo muchas colegas, muchas compañeras dentro de la justicia también que hacen un gran trabajo y que lamentablemente no son reconocidas como tienen que ser. Y eso se ve en todos los ámbitos. Tal cual. Y justamente lo que me pasó a mí un poco en el Colegio Público de la Abogacía también tiene que Ahora ver vamos con a esto, pasar ¿no? el video, si nos permitís, Oh, así. sí, Pero introducinos un poquito cómo fue el tema. Vos ganaste mira, dentro de una yo te lista. cuento, yo soy asambleísta del Colegio Público de la Abogacía de Capital Federal. Nosotros los abogados para ejercer, obviamente que tenemos que tener una matrícula, porque si no, no ejercemos, como los médicos, como todos, tenemos nuestro colegio profesional. Particularmente en el Colegio de Abogados, eh, como todos, igual vamos a elecciones, todos, cada dos años, ¿viste? Renovamos, tenemos asamblea, tenemos consejo directivo. Bueno, yo hace ya 3 mandatos que soy asambleísta, empecé a participar en el espacio abierto de la abogacía, un espacio totalmente nuevo. Yo no participaba en la política colegial, por así decirlo, no era parte. Cuando me invitan a ser parte, dije sí, ¿por qué no? La verdad para mí es algo nuevo, estaba bueno, porque un poco es defender los intereses de los profesionales, ¿no? Ahí, bueno, ahí empiezo a interiorizarme. Dentro del colegio tenemos un oficialismo, que es el encargado de, obviamente, de ejercer de alguna manera el poder, de poner todos los lineamientos, cuánto va a salir el costo de la matrícula y demás, y nosotros de alguna manera, los que somos oposición, vamos y peleamos un poco todas esas cosas. Yo en la última elección volví a renovar mi banca, por así decirlo, de asambleísta. Ya es el tercer mandato que tengo de asamblea. Y la realidad es que la discusión en la asamblea, yo que soy abogada, pensé que era mucho más institucional. Cuando yo empecé en ese ámbito dije, bueno, acá vamos a discutir cosas con otro nivel. La verdad que no, me encontré con un ámbito, la verdad, de insulto permanente. Y generalmente el que insultaba más era el doctor Rizzo, Sí. una persona que fue 4 veces presidente del Colegio Público de la Abogacía, ya ahora no es presidente, y la verdad que la cantidad de insultos a los que nos empezamos a acostumbrar por parte de esta persona fue como, yo no podía creer. Hubo un tiempo que no vino porque tuvo un problema de salud, y en esta última asamblea asistió, y la verdad que fue, yo no sé Vamos si fue tu a última pasar un asamblea poquito o de... qué, pero si tenés el video Claro. fue, Vamos a pasar un poquito el video, así también podemos dale, verlo lo cómo pones en contexto. te contestó a vos, ¿no? O sea, en el video. O... Mira, anteriormente él sí me contestó a mí porque yo ya estaba re enojada porque tengo una compañera que estuvo leyendo todo lo que nosotros íbamos a exponer y demás, se rieron, insultaron, nosotros lo teníamos atrás. La cantidad de cosas que dijo, yo ya estaba en llamas. Ustedes me conocen, yo dije, bueno, ¿a vos te gusta, cómo te gusta el micrófono? Y después me contestó eso, que Claro, vas a vamos a pasar. mirarlo, así lo compartimos también con nuestros oyentes y nuestros... Hable. ¿Qué te pasa? ¿A vos te gusta más que a mí? Doctor Rizzo. Yo no te digo nada, no te metas conmigo. Me dice que me gusta el micrófono. Bah, 4 veces presidente para que venga una mocosa y te diga que te gusta el micrófono. La felicito. Yo no soy doctor. No Bueno, tengo les hecho- pido por yo no favor tengo hecho el respeto. doctorado. Yo no tengo hecho el Silencio. doctorado, querida amiga. La felicito que tiene el doctorado. Yo no lo tengo. Tengo unos cuantos fallos que se estudian en Argentina y en todas partes del mundo. Nada más, tengo eso. Y fui abogado del doctor Fay. Ya está. Bueno, Ah, doctor, claro. le pido- Lógico, doctor. lógico, no sabés quién es Fay, lógicamente. Andá a sacar voto, nena, ¿no ves que se pasaron un papelón que la elección? Doctor Rizzo, Por no está favor. apurado por... Bueno, bastante,
Ay, qué Bastante, vergüenza ajena, Sí. por favor. bastante Sí, sí, un complicado, poco. ¿no? Porque si así Sí, a se ver, dirige en cámara cuando lo están grabando, o Sí, sea, en un congreso. sí, uno que espera de espacios como este, espacios institucionales, mínimamente que la discusión tenga nivel. otro level, digamos. Pero no, no pasa, y esto que me pasó a mí, que más allá de que por ahí sea un poco gracioso, está gracioso, digo, pero en el contexto en que estamos, no, porque después de ver todo lo que ocurrió, de ver al fiscal, cómo se manejaba, de escuchar todas las cosas que pasaron con esta chiquita de Córdoba y un montón de otros casos, pues si no podemos minimizar esto, no lo podemos No. Y que minimizar. nadie se haya En parado a ningún ponerle un freno, porque eso total, es lo que nos pasa. ¿entendés? O sea, se sigue A mí lo que más me escuchando y... dolió, Mm, Pau, que me dijo Moncosa, yo sé, mira, ayer creo que me encontré mi mamá, sin querer encontró mi foto de cuando yo me había matriculado, que debe tener 15 años. Yo soy 15 años casi matriculada. Entonces, a mí, en algún punto digo, bueno, me veo joven, pero ¿qué le queda a la gente que recién inicia, a las chicas, a las mujeres que recién inician en la profesión, si una persona te trata así, de verdad? Es terrible. Y fue por mujer y por joven, porque no me dijo otra cosa. No, Porque lo otro un chabón no se lo prácticamente dice. no me molestó, Mm, pero de mocosa fue como desprestigiar un poco también mi profesión o mi trayectoria y lo que venían hablando que yo venía escuchando, de esto que nos pasa a todas en los distintos ámbitos, en el político, en el sindicalismo, en lo institucional. Esto se repite en todos lados. A la mujer llegar a los lugares de decisión le cuesta mucho, mm. muchísimo. Y encontrar aliados y aliadas como en este caso, porque había mujeres también ahí que nadie los frenó, No, es porque como, cuando el poder habla o cuando alguien que te gana supuestamente ese poder representatividad habla, nadie se mete, ¿no? Porque es como Se cuidan su se culo. cuida, ¿no? O sea, Yo, se literal, perdón, ¿no? ven las Pero yo cosas que siento eso. pasan y nadie se mete porque es una cuestión de que, uy, no podemos quedar mal, viste, con este, o sea, y los que nos metemos siempre terminamos pagando un precio, Sí. que el precio es sí, alto. pero ese feminismo de cartón ya se tiene que terminar. Yo de Sí. verdad lo digo, o sea, con total sinceridad, digo, ya pasamos por muchas cosas. Entonces, somos muchas nosotras. Tampoco es combatir por combatir, no digo eso. Lo que estoy diciendo es, bueno, pongamos un freno, pongámonos de verdad esto sobre la mesa, es decir, nosotros tenemos compañeras, colegas, un montón de gente capacitada que puede estar en lugares, puede dar la discusión, y a esas personas hay que apoyarlas y hay que acompañarlas, no podemos dejarlas solas. Eso es lo grave de todo esto. Entonces, probablemente ayer haya muchas que hayamos salido, pero yo espero que no quede la nada, porque la violencia comienza mucho antes Sí. de no ocupar lugares Sí. y no poder decidir y no tener perspectiva de género. Ya empezamos mal. Vos fijate cómo el fiscal este ni siquiera usa la palabra femicidio. No hay perspectiva de género, es homicidio para él, no existe, porque evidentemente no tiene perspectiva, no hay una mujer ahí, no hay nadie que acompañe otra mirada, ¿no? Y eso no podemos permitirlo en ningún ámbito. No, lo que pasó Yo también sé con que la hay hombres. policía, ¿no? La Mm. policía, en el caso Lo de de Temperley. Agostina, o sea, digo Ah, también, o sea, no, se ve haber ido con un noviecito, o sea, no activó la alerta Sofía, o sea, les preocupó más realmente un partido de fútbol que lo que y que estaba nos quedó tan pasando. lejana la ESI y la ley Micaela, Claro, que, o sea, que tenemos que retomar todo eso, porque son herramientas que las hemos conseguido con nuestros gobiernos y creo que ahí tenemos que volver nosotros. claro, obviamente, por ahí, viste, tal cuestionado Ministerio de las Mujeres fue. Por ahí no se solucionaron los problemas y había también femicidios Mm, debido a la pandemia y un montón de cuestiones. Obviamente no se van a solucionar los problemas en un día. Más allá de un ministerio, no, digo, todas las políticas de género que se destruyeron en sí, función de destruir solamente el ministerio, que después se discute si es ministerio, si es secretaría, si sí. es
A nadie le importa el rol en el organigrama, pero sí destruir el presupuesto que hay en la línea 144, que todo eso se fue destruyendo o dejándolo a una mínima expresión para que no sirva, ¿no? Para que no se tomen las medidas que se tienen que tomar. Pasa que mientras haya tipos así, que, o sea, que están en el Claro. poder y que se creen que pueden hacer y decir lo que quieren porque están en ese lugar, Sí, sí. o sea, van a seguir estando esta gentuza, No, ¿me entendés? obvio. Estos violentos, que o sea, que si nosotros a las bases no nos paramos y decimos es hasta acá, o sea, Claro. esto va a seguir pasando. Y Sí, aparte, sí. o Sí, sea, va ¿cuántos fomentando a que los de abajo ¿Cuántos también... conocemos? ¿Mm? Porque yo salí de ahí, de esa asamblea, y la mayoría me dijo, bueno, pero es así, viste cómo es. No, está bien que sea así, pero ya no puede serlo. En esta época no. Y frente a mí, no, por lo menos yo no lo voy a permitir, porque también hay mujeres, quiero decirlo, hay mujeres que en ningún momento le pusieron un freno. Esto no viene de la asamblea pasada, ¿eh? Mm. Este hombre empezó basureaba a un montón de otra gente y jamás, ni siquiera le cortaron el micrófono, dijeron, chicos, no. Y lo elegían de Nosotros presidente en encima. nuestro... Sí, sí, no, sí, es presidente de Por la gestión eso. pasada, pero ha sido presidente y hay muchas mujeres que lo acompañan. Mm. Nosotros en el colegio público presentamos, esto también, esto es tremendo. Dentro de nuestro espacio presentamos un protocolo justamente para que estas cuestiones de violencia sean tratadas y sean obviamente disciplinadas. ¿Qué es lo que pasó? Nosotros con otra colega fuimos a la comisión de reglamento para tratar esta cuestión y las mujeres que eran parte de esta comisión nos desestimaron totalmente el tema. No, porque hay ya una comisión de disciplina, esto no va, pero esto es para esta determinada situación, para la asamblea sobre todo, porque pasa esto y todo. No, 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 lo negaron por completo. Yo nunca vi que mujeres, porque había hombres también, y salí de ahí y me dijeron los hombres, para mí tenía sentido lo que ustedes planteaban. No estoy de acuerdo con las mujeres, me dijeron. Los mismos que estaban en esa comisión. Entonces, que Lozada, por ejemplo, la senadora, diga tantas barbaridades como, por ejemplo, que hay falsas denuncias, ya nos pone en un lugar de decir, chicas, no, porque camaradería los hombres tienen, y con todo respeto a los hombres, porque en ese sentido saben rosquear, porque juegan al fútbol, comen un asado, hacen las cosas divertidas aparte. ¿Cómo puede ser que nosotras no nos podamos poner de acuerdo o compitan algunas o no entiendan dónde vamos? Yo no me entra en la cabeza que no sean solidarias con la otra. Hay No muchos puedo serviles entender. al patriarcado. Claro. Desgraciadamente nos Hay pasa muchas, eso. claro, hay muchas mujeres que son Sí. serviles al patriarcado. Por ahí cuesta un montón entender, ¿no? Lo que genera todo esto, porque no es, las secuelas son de por vida. Sí. Si seguís viva, si Sí, seguís tal viva, cual. las secuelas son de por vida. Si no, tenemos del primer ni una menos 3.000 femicidios, o casi un poco más creo, Sí. 3.600 femicidios en lo que va de estos 11 años que salió el primer ni una menos, ¿no? Sí hubo, yo recuerdo que estaba bueno que más allá de lo político, de lo que piensa cada uno políticamente, haya sido una lucha transversal. Creo que fue una de las pocas luchas transversales que hubo en la Argentina. Porque están ¿no? en todos los ámbitos y en todas clases sociales. O sea, en todos los partidos políticos tenemos compañeros violentos, en todos los estratos sociales, desgraciadamente, están en todos lados. Sí, pasa que Y- muchos tampoco se animan. Porque, ¿qué pasa? Por lo Porque general, nosotros como gobierno pudimos haber Claro. presentado todas estas leyes y estos proyectos y estos programas, pero dentro de eso tenemos un montón de compañeros violentos. Y que claro. esas discusiones adentro de las básicas no se dan, porque es como vos decías, te terminan dando una patada en el totó Sí. y te terminan sacando. Porque, Bueno, o sea, vos vas hubo y lo plantean. Sí. 300 denuncias, ¿no? En un momento hacia compañeros de una organización, no quiero estigmatizar porque en No, este no, momento no, ya obvio. todos se estigmatizan a la Sí. misma organización y no corresponde, porque hay No, muchas porque es cosas en buenas. todas. Porque Desgraciadamente es en todas, lo que pasa En los que trabajos también pasa, en los todos lados trabajos, tenemos en los todos violentos. lados, en todos lados, y Sí, no hay pero forma de, también de- esto de- que no se cree que no se cree esto que es una competencia, porque hay, ¿qué pasa?
cuando se sacan estas leyes y empiezan a decir, ay, no, porque nosotros también y qué sé yo, no es una competencia. La realidad es que nosotros venimos con un montón de temas que a ellos no sufren. Entonces hay que hacerles entender que realmente a nosotras nos cuesta más y que necesitamos la colaboración también de los hombres. No esto de, che, vos estás allá, yo estoy acá y hacemos una diferencia. Eso también a mí no te Sí, digo si que no me se molesta, cuestionan los pero un poco, privilegios, estamos en el horno. Y o sea, y no era que solamente sí, nos acompañaran ayer en la marcha, es el resto de todos los días del año. Mm, Claro, me puso un poco triste eso, digo, está bien, era una marcha de mujeres, pero Sí, necesitamos hombres, claro. pero con una perspectiva de género real, claro. porque también me impacta mucho ver lo del video de este hombre haciendo una encuesta sobre temas de género. Pero el año pasado ha pasado que han estado compañeros en la marcha y que te vienen a decir, no, vos tenés que ir por acá, por allá, te tenés que mover así, asá, y que, o sea, y que no queremos, o sea, es nuestra marcha. Nos vamos a mover como nosotros Claro. queremos, vamos a estar en la esquina que nosotros queremos también. O sea, no me vengas a decir y a plantear, o sea, Claro. vení a acompañar, empezá a juntarte con tus amigos, a preguntarte, che, qué es lo que pasa, escuchar también a sus amigas, a sus familiares. Che, sí, yo desde, no sé, salía del colegio y un tipo venía y me mostraba todo. Y nos ha pasado a todas. Y, o Sí, sea, y no puede Sí, ser que no nos escuchen todos los días relatar eso nosotras. Tenemos sí, miedo de llegar a casa. Todas nosotras sí mandamos mensajitos, che, llegué bien. claro. O sea, a ellos no les pasa eso. No, Entonces tal también, cual. ¿por qué? Tal cual, no pasa y yo creo que incluso tenemos tan arraigado, muchos de nosotros también, una cuestión patriarcal que todavía, o sea, hay síntomas de violencia que no detectamos a tiempo, ¿no? Que creo que también que esto es una construcción, como decía Beto, o sea, de Sí. que escuchaba a sus amigas, a las familias, a sus hijos. O sea, una vez me acuerdo hace muchos años en una reunión de PJ de la cual participé, de la rama femenina, y eran gente muy grande, la mayoría de 90 personas, 80 habíamos sufrido abusos o cosas, cuestiones complicadas de violencia. Y era esto de taparlo, ¿no? O sea, de cómo las familias o las cosas que sucedían era, no, bueno, no es tan grave, es un problema de pareja o es No, y un también tenés problema a la compañera que familiar. es muy difícil también verse en ese lugar de víctima. Entonces, por ahí Claro. nosotras que tenemos las herramientas, que también, o sea, fuimos y a veces somos Sí, 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 víctimas tampoco. de estas violencias, es hacerse cargo y decir, sí, soy una víctima, y entonces vos por ahí tenés la herramienta para poderla ayudar y que la persona no la vea, también te sentís ratada de mano y que es una culpa y te carcome por dentro porque estás viendo que vuelve con esa persona y vuelve con esa persona y vos decís, ¿cómo hacemos para ayudarla también? Claro, decime, pero también a veces no hay herramientas, ¿no? Porque es esto, ¿no? Pero por ahí Desde, la herramienta la tenés, pero si la persona no se no sé, identifica como que es claro, la víctima, es muy difícil arrancarla de ahí, de ese claro, seno. pero igual siguen faltando herramientas, Sí, no, porque eso desde sí. la comisaría que se va a denunciar, ya es un tema, lo Mm, estamos viendo, ¿no? O sí, sea, la sí, sí, comisaría sí. no te toma la mm, denuncia, puede ver una mujer toda golpeada y siempre, o por ahí descree, o el que la atiende, o el que no tiene una perspectiva de género. Por eso digo, o sea, es muy difícil también ponerse en el lugar de una persona totalmente psicópata que puede ir a hacer una falsa denuncia en un tema tan complicado, mm. ¿no? Porque muchas, faltan denuncias, no se hicieron denuncias. Primero En porque 2 segundos se te cae esa en falsa ciertas denuncia. épocas ni siquiera se tomaban, o sea, Mm, digamos, Sí, sí, sí. o sea, esto empezó después, o sea, después de la ley de femicidio, más o menos. Y todavía hay gente que te sigue cuestionando por qué la ley de femicidio, mm. como por qué una vida vale más que otra. Y propias Sí, sí. mujeres también, Sí, ¿eh? O sí, sí. sea, es una cuestión muy complicada, que viene desde una estructura que, digamos, o sea, si bien te lo niegan, o sea, uno hablando con amigos, así, bueno, te lo niega, no, yo nunca, mi familia nunca. Y después dice, no, sí, yo veía a mi mamá que se maquillaba, ¿no? Los golpes Sí. y las Sí, cosas. Pablo Cabler la otra vez hablaba y decía, ¿cuántas familias que por ahí el padre decía, no, porque tu mamá seguro que se agarró el bolsito y se la llevó, se fue, Y nos desapareció. abandonó y no Claro, sabes si estaba enterrada en el fondo? claro, Entonces, Claro. o sea, viene de años y nuestras antecesoras
también han sufrido. Lo que pasa es que, bueno, por ahí no Sí, estaba tipificado como violencia y todo. O no Era se borracho y estaba bien investigaba. que viniera y que me pegara, pero porque estaba avanzamos borracho, no mucho porque era en violento. reconocer eso, en reconocer esos comportamientos, identificarlos y que sean obviamente punibles, pero sí, obviamente que también todavía se naturalizan, todavía muchas mujeres no comprenden la gravedad o no tienen tampoco la fortaleza de salir de determinadas situaciones. También existe la violencia económica porque también se depende muchas veces del hombre en algunos casos. No es fácil, es como avanzamos mucho. Todavía nos falta y nos va a seguir faltando, pero como dicen ustedes, esto siempre ocurrió, el tema es que no se hablaba, no se decía, se ocultaba, eh, se naturalizaba, Ujú. que es peor. Sí, Y ahora no está sucediendo eso. Y bueno, por lo menos a grandes rasgos, a yo grandes hablo con mis rasgos, ¿no? Porque amigas. tenemos a gente como Diego Sí, Recalde, ¿no? sí, Que dice esas sí, cosas, o como a Jorge Rizzo, como a otros que, ¿no? sí, Que son casos, bueno, obviamente, a comparación de un femicidio, son casos totalmente diferentes, pero la violencia empieza Sí, por pero un empieza de lado, ahí de ¿no? chiquitito, Empieza sí. en estas cosas. Y la realidad que también hay una situación en donde hay una crisis social, económica, Ujú. que eso también genera, ¿no? O sea, porque todos saben que es muy difícil separarse, todos saben que es difícil la situación económica para separarse, más cuando hay hijos, ¿no? Por el sí, tema de sostener la familia, y todo el mundo sabe también de que por lo general, y en muchos casos, una mujer puede haber hecho la denuncia, puede tener el botón antipánico, todo, pero estas personas están tan enfermas que las Ujú. siguen, las persiguen, como el caso que hubo también en Córdoba, que se Yo no estoy de acuerdo que enterró sean todo. enfermas, pero bueno. Bueno, Yo puedo tomar, a ver, pero las persiguen hasta que las matan Sí, igual, sí, o ujú, sí. sea, y lo hablo, o sea, porque, digamos, tenés que tener una muy buena terapia, escaparte, o sea, o ver la forma de hacerlo y no tener más contacto ni que tu familia tenga Y contacto una con red el de agresor, contención ¿no? Y importante. sí. una red de contención Ujú. claro. importante. Eh, Quiero opinar un Sí, poco con lo que decía recién. En esta crisis social en la cual estamos justamente, eh, o sea, nuestra sociedad en sí, a mí me toca trabajar en un barrio muy carenciado, en Quilmes, con distintas entidades, y nosotros tenemos una murguita, hoy armamos un centro cultural y manejamos mucha gente. Y esta crisis social está afectando más a esa violencia. Mm. ¿Por qué? Porque al perder el laburo parece que no, pero ahí empiezan los conflictos sociales dentro de la familia. Y ahí es donde se magnetiza todo y empieza también una violencia, el no generar, el no llegar a fin de mes, en una violencia, o el hombre irse al alcoholismo. Me ha pasado ver gente, familia que se ha destruido justamente por perder el trabajo, claro. por una violencia Claro. justamente que se amplifica. O sea, esto magnifica un montón esta crisis social que estamos viendo, y esta violencia se agranda también. Porque si hoy en día tendríamos, o la mayoría de esta gente tuviera un trabajo estable y esto, yo creo que se vería de otra manera, o capaz que no se vería. Pero yo creo que también en el campo social donde estábamos, en esta crisis social donde Sí. estamos hoy metidos, más en las clases bajas, todo se Se va, agranda. Pasa que también ahí magnifica. está el tema del patriarcado, porque o sea, está el macho proveedor, que ¿Sí? si yo no soy el que llevo No, pero en la este plata. caso, la No, pero mayoría, también hoy en es día, parte hoy de te eso, digo, ¿eh? muchas de las familias Pues trabajan las sí, dos, porque no porque llegamos. no llega a fin Sí, de mes, o sea, sí, sí. y uno de los dos, o los dos pierden el Mm. trabajo y genera justamente esto. Sí, El no llegar, están los hijos atrás, preocupaciones, Sí, sí, es preocupaciones, peor, que preocupaciones, hay y es una peor. sociedad muy rota, estamos Sí, estamos partidos desgraciadamente. en peor. 5.000 Sí. pedazos, Mm. y esto nos ayuda. Sí. Y no ayuda también en los discursos de odio, como digamos que vienen desde Exacto. puestos de gobierno, porque esto se fue creando, ¿no? Como dice, ¿Mm? vale, a mí también me impactó verlo a Barrelier, Sí. digamos, haciendo esas notas sobre violencia de género, pero creo que lo está haciendo una cuestión, digamos, no porque estaba a favor de, digamos, de Ujú. en contra de la violencia, sino que está a favor, porque pasa mucho, ¿no? Con este tipo de personajes más libertarios, o Mm. sea, o más de derecha, que todo el tiempo se cuestiona, ¿no? O sea, se cuestiona el rol de la mujer, se cuestiona el feminismo, se cuestiona el ni una menos, se cuestiona, bueno, tenemos un presidente que dijo niños envaselinados, ¿no? Como una fiesta, Sí. digamos, qué bueno, se me cae la baba, o sea,
algo que, ¿no? Es, digamos, si tenemos, por Sí, es ejemplo, perverso. el presidente que acaba, la persona que está más arriba en la elección en Colombia, que también, o sea, no solamente que es súper derecha, también dijo que la mujer tiene que ocupar el lugar que le corresponde, o sea, dentro de En la su casa, Claro, ¿no? pero hay una Eh, perversidad que creció de arriba con lo del caso Einstein y todas las Sí. cuestiones que se escucharon, que yo no lo puedo creer y me impacta, pero hay cierta gente que lo naturalizó, lo acompañó también. Eso que decís vos y que dijo el presidente, no se tomó como algo conmocionante para la sociedad. Lo dejó pasar. sí, no, Sus audios diciendo guarangadas, lo dejamos pasar. Si el peronismo hubiera hecho algo así, nada, la no sé matan, qué hubiera pasado. nada, la matan. Pero No, imagínate, Cristina está presa y fue una señora con total autoridad y dentro de todo ok, decoro, porque te puede gustar o no gustar ciertas no. formas de ella, pero jamás hubiera dicho algo así. Jamás, aparte por cosas muchísimo menores, o sea, yo me acuerdo que Cristina fue una de las primeras de hablar, ¿no? Del tema de la violencia en la Argentina, y el Bueno, yo tema mucho de antes. No lo luchar, voy a echar, sí, no lo voy a poner todo a pero Cristina, bueno, pero sí. pero la persona que más representatividad tuvo y por la cual fue Bueno, pero porque juzgada fue presidenta sí, ¿no? Pero bueno, del podría lugar que haber hecho estuvo. caso omiso, hay Sí, otras obvio, presidentas que, sí. Pasa que, bueno, pero también tenemos, o sea, el tema de, bueno, los homosexuales son los pedófilos, tenemos el caso también de las compañeras de Barracas que mataron. Entonces, o sea, mm, es todo este colectivo que, o sea, que le molesta a toda la derecha y que de alguna manera nos quieren a todos muertos. Le También. molesta mucho a la derecha. Esa Sí, también es esa es la clave de todo esto. El feminismo le molesta mucho a sí. la derecha y a personajes como estos que me decía Gise, eh, les molesta terriblemente y gente que acompaña esos discursos, de sí, alguna manera también, entre comillas, nos odia, Obvio. sí, porque, porque también tiene que ver con una manera de pensar. La mujer, lamentablemente, en la historia no ha podido construir poder sola. Y cuando nosotros nos rebelamos de alguna manera al sistema, como lo hicieron las mujeres en Bolivia que salieron con sus polleras y demás, que encima son negras es terrible Mm. para el sistema patriarcal y hegemónico. no, Y vernos ayer en la plaza habrá sido un dolor para mucha gente que Sí. piensa de esa manera. sí, Pero bueno, seguramente. estamos y vamos a seguir Mucha estando. gente, mucha. Yo fui, mucha, Córdoba todos bajo el fuimos, agua nosotros fuimos a estuvieron las y era 3. impresionante la marcha en Córdoba. Mucha, sí, mucha gente. Ah, bueno, muchas gracias, Pau Ayala, por haber venido, Ayala. Cafundo. Muchas gracias, Vale Ayala. Gracias También, a porque ustedes. ya estamos terminando el programa, ya se nos va el horario. Muchas gracias, Beto, como todos los jueves. Gracias, Gonza Cabral, por operarnos. Gracias, Radio Sónica. Y bueno, los dejamos acá con el arranque, que viene en minutos. Y bueno, muchísimas gracias, Gracias por la a invitación. todas. Ni Gracias a una ustedes. menos y nunca más, ¿no? Nunca Así más. Y es. basta de despidos de la Argentina.